¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Agradezco, como todos los miércoles, la presencia de María Elena Vega. ¿Cómo estás, Muy buenas noches, María Elena? Darío. Qué gusto saludarte. También, Rogelio Varela. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío, María Elena. Buenas noches. Buenas noches. Acompáñenos. Le tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de una industria que tiene un gran potencial para el futuro económico de México: la cannabis. El Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto de México en 2021 será por el impulso de la demanda externa y por el paquete de estímulos fiscales de Estados Unidos. La confianza de los consumidores registró un repunte en marzo, con lo cual empieza a retomar sus niveles prepandemia, así lo informó el INEGI. El Fondo Monetario Internacional advirtió que Banco de México tendrá que seguir navegando en el entorno complejo de una economía débil que ahora también tiene presiones inflacionarias. La Casa Blanca de Estados Unidos anunció que adelantará 2 semanas el plazo para que todos los adultos en el país sean elegibles para vacunarse contra el COVID-19. Bueno, pues la financiación de la cannabis ya no va a estar en manos de los grupos delictivos. Con la legalización de este sector, ya muchos inversionistas, fondos internacionales, Home Family, etcétera, se aprestan, se alistan para ejercer buenas inversiones. Vea lo que le preparamos. En el Senado se discutirá la parte final de la legalización del cannabis para fines industriales y recreativos, una nueva actividad que en la parte medicinal ya está regulado y tendrá el mismo trato cualquier producto terapéutico. El reglamento promulgado el 12 de enero para fines medicinales regula la producción, investigación y el uso del cannabis, y se estima que al inicio tendrá en México un mercado de hasta $700 millones al año y serviría también para tratar a 21 millones de pacientes que padecen dolor crónico, articular y de espalda baja, además de ciertos padecimientos neurológicos. Pero el cannabis tiene otras alternativas. Tan solo en la parte de fibras, el cáñamo puede tener amplios usos, con lo que se puede potenciar el negocio de cosméticos y productos de cuidado personal. El cannabis es una industria que se está legalizando en varios países y que en menos de un lustro moverá a nivel global más de $25 mil millones, lo que puede ser un gran imán de inversión para el campo mexicano. El Congreso da los últimos detalles a lo que será la legalización del cannabis. ¿Qué retos y oportunidades presenta esta industria que comienza a llamarse el nuevo oro verde? Para platicar de esto nos acompaña Eric Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis. Muy buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Coméntanos, Eric, ¿cuáles son los avances que se reportan en el tema de la legislación del cannabis? Perfecto. Quiero hacer un poco de contexto. Cuando hablamos de cannabis en México, estamos hablando de 2 esfuerzos principalmente. Uno es el medicinal, y eso es muy importante no mezclarlo. El uso medicinal ya está legalizado y está regularizado. El pasado 12 de enero se publicó el reglamento para el uso medicinal. Entonces, toda la parte que se habla de medicamentos, de prescripciones médicas y el uso terapéutico y medicinal de la cannabis, eso ya existe y ya está regulado. Lo que se está discutiendo en este momento en el legislativo es la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que contempla todo lo que no es el uso medicinal. Estamos hablando del autoconsumo, el autocultivo, por supuesto, el uso adulto o uso recreativo a través de los suplementos, los comestibles y otras cosas de productos derivados de la planta. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? El Senado ya mandó, digamos, una votación en lo general, se recibió a finales del año pasado en el Congreso. El Congreso acaba de votar hace un par de semanas en lo general y en lo particular, y ya está de regreso en el Senado, y estamos esperando primero que se vote en las Comisiones Unidas y después se vote en el Pleno para efectivamente llegue el Ejecutivo y esta borrador de ley se convierte en una ley federal para todos. Eric, ¿te plantea o tú visualizas que puede haber algún foco rojo o algún problema en toda esta parte que no es de salud en la cannabis? Yo para creo, su aprobación. Sí, definitivamente quizás el problema más grande, el foco rojo más grande es ahorita el tema de la desinformación, la falta de conocimiento tanto, por supuesto, de los consumidores como de las mismas autoridades y, por supuesto, del público en general y de los profesionales. Estoy hablando de, por supuesto, el mercado gris y el mercado negro. Cuando hablamos del mercado gris y el mercado negro, estamos hablando de productos que no sabemos de dónde viene de dónde viene la trazabilidad, de dónde viene, de dónde es su origen, la calidad y, por supuesto, los efectos que puedan tener eso, sin duda. Y el segundo punto que se habla muchísimo
muchísimo, por supuesto, es el tema del narcotráfico. El crear esta nueva industria, que al final del día no es crearla, ya existe la industria, simplemente es fiscalizarla, regularizarla y legalizarla. Al revés, nosotros consideramos de que es algo positivo y creemos de que estos focos rojos de lo que se habla mucho son un potencial para mejorar, por supuesto, el estado social y el estado de salud y, por supuesto, el estado de seguridad del país. Las dos leyes que ya están en marcha, ¿qué tan de avanzadas son respecto de lo que se ha regularizado y regulado a nivel mundial? Esa es una excelente pregunta. México no está solo en este movimiento, por así decirlo. Hay más de 50 países que han legalizado, regularizado o despenalizado el uso medicinal. Hay más de 40 países que ya están utilizando de alguna u otra forma el uso industrial o el cáñamo. Y hay más de 11 países que han legalizado, despenalizado o simplemente regularizado el tema del consumo personal. ¿Y qué tanto interés hay en el sector privado para participar en esta nueva industria? Y, por supuesto, también, ¿qué tanto interés hay del capital extranjero en invertir en este sector? Sin duda, esto creo que es una de las preguntas más importantes. Hay mucho interés, por supuesto, hay interés a nivel local, a nivel nacional, por supuesto, hay muchos, nosotros, yo soy mexicano, incluido nosotros, por supuesto, que estamos interesados en que este mercado y esta nueva industria se normalice, se legalice y, por supuesto, se genere la derrama económica que se está esperando. Entonces, ciertamente a nivel nacional hay mucho interés de la industria privada, pero, por supuesto, también de la sociedad civil. A nivel internacional hemos recibido muchas ofertas, por así decirlo, de fondos de inversión, de family offices, de capital, tanto público como privado, en ir conociendo las antesalas y el potencial que tiene México. Es muy importante notar que, como bien decía, México no está solo a nivel internacional. México sí sería de los países con mayor potencial en temas de población y densidad demográfica. Los otros países que han legalizado, por ejemplo, Canadá, por supuesto, algunos estados en la Unión Americana o Uruguay, que fue el primer país, pues a nivel de densidad poblacional, nada que ver con México. 40 millones en Canadá, lo mucho, 5 millones a lo mucho en Uruguay, contra 127, 130 millones de habitantes en México, ¿no? Entonces, México se puede convertir en un gran líder regional, por supuesto, en esta nueva industria. Eric, ¿cuáles serían los beneficios que se tendrían en México con la cannabis, más allá del sector salud, en los otros sectores donde todavía no se aprueba? Uno de los sectores que más está interesado en la industria es, por supuesto, el sector de los suplementos alimenticios. Cannabis tiene muchas propiedades, digamos, que pueden actuar como suplementos, sobre todo mucho omega 3 en particular, pero bueno, como suplemento en general, toda la parte de wellness, ¿no? Que no es necesariamente medicinal terapéutica, pero sí el tema, obviamente, de spas, el tema de bienestar, el tema, obviamente, de tranquilidades, por supuesto, uno de los mercados potenciales más fuertes. Y también se habla mucho del tema de las bebidas infusionadas, que no hay que confundir con el tema de combinar bebidas energetizantes o bebidas con alcohólicas con cannabis. Simplemente es una nueva rama, una nueva, digamos, segmento de la industria. Las bebidas infusionadas con cannabis parece que es un proyecto bastante interesante en cuanto a interés general. Y por supuesto también está el uso cosmético, que lamentablemente ahorita la legislación lo ha dejado un poco en un limbo, ¿no? Porque el uso cosmético pertenece al ámbito de la salud, pero no está regularizado como un medicamento, ¿no? ¿Cuál sería justamente esa parte, la explotación cosmética? ¿A qué nos estamos refiriendo? Todo el uso tópico, básicamente la creación de shampoos, cremas, insisto mucho al mercado del segmento wellness, ¿no? De bienestar, tipo spa, tipo todo estos de acupuntura y de relajación, obviamente ya aplicaciones un poquito más terapéuticas, pero no necesariamente medicinales, como el tema de dolor artrítico, medicina del deporte, sobre todo, por ejemplo, también hay muchas aplicaciones. CBD, una de las varias moléculas que tiene la planta, de las más famosas, es un efecto a nivel internacional, lo conocemos como un gran efecto, ¿cómo se llama? De tranquilizar, de apaciguar, de, por supuesto, un elemento incluso que te puede ayudar al sistema inmune, ¿no? Entonces, hay obviamente muchas aplicaciones. El uso cosmético, como el uso de suplementos, es quizás las categorías más grandes, y también el uso veterinario, aunque obviamente en México solamente el uso veterinario está aplicado para el uso medicinal. Eric, ¿y qué impactos ves tú en el campo mexicano, pues a partir de este proceso de legalización del cannabis, pues en las diferentes facetas que tú nos mencionas?
No es una realidad oculta. México es un gran cultivador de cannabis, lamentablemente, obviamente, del lado ilegal en este momento, y creemos que es una gran oportunidad que nosotros nos acerquemos a estas comunidades vulnerables, a los grupos de los campesinos que han sido bastante rezagados por la guerra contra las drogas, y poder tratar nuevamente de legalizarlos y fiscalizarlos. México, insisto, a nivel completo, a nivel país, tenemos un gran clima todo el año, podemos llegar a tener hasta 4 cosechas anuales a cielo abierto, lo cual muchos países, por ejemplo Estados Unidos y Canadá, llegan a tener 1 o 2 cosechas a lo mucho al aire libre. En México puede tener 4, o sea, todo el año constante. Entonces hay una oportunidad de oro para el tema de cultivo. Insisto, México ya está cultivando, ya tenemos el conocimiento, es simplemente aplicarlo a un marco regulatorio y normativo fiscalizable, ¿no? Es eso solamente, y creemos de que estamos listos como país para competir no nada más a nivel nacional con el mercado local, sino a nivel internacional. Eric, con la aplicación de estas reformas, en caso de que sean positivas, ¿se podría regular lo que ya se tiene y cuál sería el potencial a un año que se podría dar desde México? Mira, el potencial, no me gusta hablar quizás a un año, porque en un año vamos a ver poco. Hay obviamente mucha expectativa, pero hay que conocer que esta industria requiere mucha paciencia. No solamente la parte regulatoria, aunque se apruebe mañana, por así decirlo, la ley, hay un proceso, hay unos tiempos de creación de los procesos de licencia, los procesos de certificación de semillas, los procesos de evaluación agronómica, o sea, del campo, pues, ver que el campo, la tierra está lista y dispuesta para obviamente crecer cannabis, entre otras cosas. Entonces es un proceso un poquito más largo. Sin embargo, tenemos varios números, varias proyecciones. Se dice que para 2025 el mercado global de cannabis, o sea, a nivel mundial, puede llegar entre los 100 y 150 mil millones de dólares de proyección, de los cuales México se estima que si legalizamos el uso lúdico, el uso adulto responsable, y aparte el uso medicinal que ya está legalizado, para 2025 México puede participar entre los 5,000 y 8,000 millones de dólares de esta industria, lo cual obviamente es una derrama económica muy, muy importante. Para que se pudieran alinear todas estas actividades, industrias, subindustrias que se explotarían a partir del cannabis, también tendrían que alinearse diferentes dependencias gubernamentales para hacer todo el andamiaje legal. ¿De qué instancias de gobierno podríamos estar hablando? Por supuesto, las principales es el sector salud, ¿no? Secretaría de Salud, a través de su órgano de riesgos sanitarios, que es la COFEPRIS. Esos están sumamente alineados. Entró un nuevo jugador muy importante y muy interesante en esta discusión, que es la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Pero, por supuesto, hay otras dependencias muy, muy importantes, SADER, SENACICA, todo el tema de las semillas, todo el tema de cultivo, por supuesto, pero otras dependencias de las cuales no hablamos mucho y deberíamos estar hablando: SAT, Hacienda, aduanas, todas estas instancias gubernamentales. Necesitamos estar en constante comunicación, ver cómo va a ser la parte de los impuestos, obviamente, ver cómo va a ser la parte de la internación en aduanas, etcétera, ¿no? Muy bien, Eric, pues queremos agradecerte que nos hayas acompañado en Índice Económico, presidente de Grupo Promotor de la Industria del Cannabis. Muchas gracias, mucho gusto y bonita noche. Igualmente, buenas gracias. noches. Pues vaya potencial el que tiene México en cuanto al desarrollo de esta naciente industria. No cabe duda que lo que hoy puede ser perjudicial se puede convertir en un gran beneficio. Así es, ojalá que se aprueben y que se regule todo esto y que verdaderamente veamos el potencial internacional, Rogelio. Sí, sobre todo porque pues, las aplicaciones del cannabis pues, cada vez crecen. Algunos consideran que ya tiene más aplicaciones que el nopal. Pues muchas gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio Varela. Marilena, Darío, buenas noches. Buenas noches, pero sobre todo usted por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.